Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 5 de agosto. Decreto de indulto beneficiará a más de 2.000 detenidos preventivos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que en una semana, luego de una reunión de gabinete, el Ejecutivo pondrá en vigencia el nuevo decreto presidencial de indulto que beneficiará a cerca de 2.000 reclusos preventivos en el país. Romero remarcó que para aplicar el indulto como normativa jurídica no es necesaria una ley cuya iniciativa corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que es una medida presidencial. Sin embargo, dijo que será interesante conocer los aportes que puedan dar los parlamentarios a la norma. Argumentó que el indulto no procede para gente que no ha recibido una sentencia. Sin embargo, en el caso de los detenidos preventivos, explicó que su despacho está trabajando la idea de que ellos puedan acogerse a un procedimiento abreviado y que cuenten con asistencia jurídica. Y con más noticias les contamos que cae en Miami jefe policial boliviano por extorsión a empresario cruceño. El subjefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, Mario Fabricio, fue arrestado este fin de semana por agentes del FBI en Miami, Estados Unidos, por la supuesta extorsión al expropietario de la quebrada aerolínea Aerosur, Humberto Roca. De acuerdo a la publicación de medios del país del norte, el funcionario habría ofrecido a Roca terminar con la acusación de enriquecimiento ilícito que pesa en su contra a cambio de la entrega de $100.000 americanos, pago que se habría hecho en una reunión privada en la casa del empresario en Miami Lakes. El abogado de Roca, Michel Díaz, contactó inmediatamente a las autoridades policiales que en una operación encubierta arrestaron a Ormachea cuando contaba el dinero de la extorsión. Y con más noticias en Bolivia News les contamos que Scanner Móvil controlará el contrabando y el narcotráfico. La moderna tecnología de la marca china Nactec forma parte de los 500 equipos en el mundo, con el objetivo de agilizar el comercio exterior, las exportaciones nacionales y el correcto ingreso de las mercancías al país, además de controlar de mejor manera el contrabando y el tráfico de drogas. La Aduana Nacional de Bolivia recibió de la cooperación china el segundo y moderno escáner móvil, cuyo valor oscila en $13.5 millones. El primero se encuentra funcionando en La Paz, el mismo que a partir de hoy será trasladado a Patacamaya para luego, hasta fin de año, funcione en Tambo Quemado. En cambio, el de Santa Cruz se utilizará en septiembre y diciembre en las instalaciones de almacenes aduaneros Bolivia Albo, ubicados sobre la carretera a Cotoca. Una vez concluida la construcción de una adecuada infraestructura, el destino del dispositivo será la frontera Puerto Suárez. Con más noticias les contamos que matanza en la cárcel de Palmasola tumba a 6 jueces cautelares. La jefe departamental del Consejo de la Magistratura, el órgano disciplinario del Poder Judicial, Roxana Orellana, anunció ayer la suspensión de 6 jueces cautelares en el marco de un plan contra la corrupción y retardación de justicia llamado Tormenta, 14 días después del peor episodio carcelario en Palmasola, en el que murieron 35 reos y donde se estableció que el 85% de los 5.000 internos no tienen sentencia ejecutoriada. La autoridad dijo que se ha tomado en cuenta que cada uno de los 6 jueces cautelares que van a ser suspendidos tienen más de 15 denuncias, ya sea por corrupción o por retardación de justicia, y por eso serán sometidos a un proceso en el que deberán demostrar su inocencia, porque de lo contrario su alejamiento será inminente. Y con más noticias les contamos que el abogado defensor del senador Roger Pinto en Bolivia, Luis de Vázquez, fue detenido por varias horas en el aeropuerto internacional Viru en Santa Cruz porque supuestamente portaba maletas diplomáticas. El jurista, que estaba de paso por la capital cruceña, llegó antes de las 8 de la mañana al aeropuerto para abordar otro avión rumbo a Brasil. Sin embargo, no lo logró tras ser retenido hasta las 3 de la tarde. La acción realizada
pasada por controles migratorios fue calificada por Vázquez como un abuso, dado que este no se encontraba con ningún documento ni equipaje irregular. Al mismo tiempo indicó que una comisión de 5 fiscales llegaron al lugar para hacer la requisa, pero que al no observar nada irregular lo dejaron salir. A su turno, Otto Richter, abogado de Vázquez, criticó que se lo haya retenido en el interior de Virubiru sin derecho a una defensa ni explicación. Roger Pinto, quien salió de la Embajada de Brasil de La Paz, está a la espera de que el Consejo Nacional de Refugiados defina su situación en el vecino país. Sobre esto, una comisión gubernamental del ministro viajará mañana a Brasil para presentar documentación de los procesos contra Pinto, así lo confirmó el ministro de Gobierno Carlos Romero. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.06, el yen se cotiza en 0.06. Momento de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Bolivia prepara un equipo con fuerte vocación de marca en la defensa y el medio campo para enfrentar a Paraguay en Asunción. El juego por arriba es una de las virtudes del fútbol paraguayo y eso lo conoce muy bien Javier Escargorta, quien para contrarrestar ese arma tiene en mente poner mañana en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción un sistema defensivo boliviano con futbolistas que van bien en el juego aéreo y son capaces de generar un fuerte dispositivo defensivo. Escargorta ratificó un sistema táctico con 3 zagueros, 2 laterales volantes, 4 mediocampistas y solo 1 en punta. El partido se jugará en el Estadio Defensores del Chaco este viernes 6 de septiembre. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a los más de 34 países que nos visitan diariamente. Gracias por haber hecho que como medio de comunicación tengamos un logro más, 1 millón de visitas. Felicitaciones a todos nuestros funcionarios de la familia numerosa de Bolivia Web TV. Nos vemos pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.